Inauguramos oficialmente este evento académico para iniciar la primera jornada del 12º Congreso de Derecho Constitucional. Con alegría le damos la bienvenida al doctor Alberto Rojas Ríos, magistrado y presidente de la Corte Constitucional de Colombia. Bienvenido, doctor. Quiero expresar por antelación porque el honor que significa para mí esta gratísima invitación de una cara casa de estudios como es la Universidad Libre, institución a la que me une no solamente sentimientos vinculados con la pedagogía, con la docencia, sino también el ideario de esta bella universidad que lleva en sí buena parte de la historia de nuestra patria. Total que una invitación a la Universidad Libre para mí es una invitación a mi casa de estudios, y la verdad es que me siento muy complacido de ellos. Empiezo por felicitar al cuerpo de organizadores del 12º Congreso Internacional de Derecho Constitucional, justamente en los 100 años de Hans Kelsen, en torno a la teoría pura del derecho y el constitucionalismo a través de los derechos. Mejor contexto imposible para tratar de derivar de allí algunas ideas, algunas reflexiones que la verdad me comprometen, repito, por mis afectos y por mi vinculación con la universidad. En el día de hoy quisiera que ustedes me toleraran inicialmente una anécdota que quiero comentar del profesor Hans Kelsen, justamente obrando como magistrado del Tribunal Constitucional de Austria, y a partir de allí quiero hacer algunas reflexiones sobre el contenido esencial de una norma fundamental, dividido en dos aspectos, la democracia y los derechos humanos. Pues bien, leyendo la biografía, la autobiografía de Hans Kelsen, cuenta que él, el gran creador del Tribunal Constitucional de Austria, cuando llegó como magistrado al tribunal se encontró con una normalidad que por lo menos generaba antipatía, y es el hecho de que se daba un fenómeno de que solamente se podría establecer una dispensa de matrimonios por quienes conformaban el círculo cercano a lo que significaba el poder. Total que había algunas autorizaciones menores de órganos de la administración para dispensas matrimoniales, pero quien no está de acuerdo con esa dispensa simplemente la acusaba, se iba a un tribunal ordinario y la dispensa caía. De esta suerte generaba inseguridad para quienes por segunda vez se casaban, por ejemplo, acudían a la dispensa administrativa y luego algún contradictor incómodo con el matrimonio o parte interesada con el deseo de anularla, producía la anulación al tribunal ordinario. Alguna vez consultado a Hans Kelsen sobre eso, él dijo, mire, esto genera necesariamente un conflicto de competencias. El tribunal ordinario nada tiene que ver con órdenes administrativas. Las órdenes administrativas son del Tribunal Contencioso Administrativo. En consecuencia, tiene que acabarse esto como se está dando en una especie de componenda trágica de los derechos de las personas, y esto llegó finalmente a la Corte Constitucional, de la cual era miembro Hans Kelsen. Él propuso como magistrado ponente el conflicto de competencias y determinó que como se estaba llevando a cabo esto generaba unas desigualdades poco, digamos, legítimas en un régimen constitucional moderno para ese entonces, 1920, en Austria, y de esta suerte generó un cisma en Austria. ¿Por qué? Porque todo estaba orquestado de tal suerte que quien determinaba en últimas quién podría o no divorciarse y quién podría o no casarse era simplemente el círculo íntimo de quien ejercía el poder. Pues bien, en el Partido Socialdemócrata esto generó una guerra enorme y se dieron a la tarea de, con esta decisión, escúchenme bien, de Hans Kelsen como ponente, de acabar con el Tribunal Constitucional. Pues acabaron con el Tribunal Constitucional en Austria, justamente como respuesta a la decisión que se había tomado por el Tribunal con ponencia de Hans Kelsen. A él le tocó salir exiliado a Colonia
Y aquí es donde quiero que tomemos la dimensión de Kelsen. A Kelsen lo llaman posteriormente y dice, estamos armando un tribunal constitucional que no tenga el alcance, que no tenga de alguna manera las competencias exorbitantes que tenía el tribunal anterior. Usted es bienvenido. ¿Por qué usted no nos acepta venir al tribunal constitucional y seguir siendo magistrado? Y él dijo, así no acepto ser magistrado del Tribunal Constitucional de Austria. Prefirió quedarse en Colonia y terminó finalmente su vida en la Universidad de Berkeley, justamente en Estados Unidos, donde se sentía más cómodo que siendo una especie de vocero o corifeo mejor del poder sátrapa que en ese entonces con el Partido Socialdemócrata atentaban contra los derechos fundamentales de la persona, en este caso de la igualdad en su más bella expresión. Total que este tramo de la vida de Kelsen puede tomarse como un bello manifiesto por la igualdad. Veamos ahora, entonces, lo que me tiene esta tarde ante ustedes. Yo quisiera, con algunas reflexiones, tomar como punto de partida el tema de qué debemos entender nosotros por contenido de una norma fundamental. ¿Qué podríamos decir que debe tener una norma fundamental para nosotros decir que estamos en un estado donde los poderes se encuentran legitimados? Un juez no se legitima por su designación. Un juez no se legitima por su posesión como juez. Un juez se legitima como defensor de los derechos humanos. Un juez se legitima como defensor de los derechos fundamentales. Un Estado donde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los jueces de la República no toman como eje esencial de su función los derechos fundamentales, no es un Estado democrático. Los poderes se pueden llamar poderes legitimados. Esta es tal vez entonces la línea roja que no se debe pasar hablando en el neoconstitucionalismo moderno de un Estado democrático. Veamos entonces las reflexiones que estamos comentando. Quiero volver a Kelsen. Quiero volver a Kelsen en algo que termina a veces no tan conocido por quienes seguimos de cerca a ese gran pensador en sus dimensiones como jurista universal. Y es la de la capacidad de contradicción, la capacidad de reflexión sobre sí mismo, la capacidad de él hacer reflexión sobre lo que expone. Y déjeme traer esta reflexión, o mejor, esta nota en torno a una conferencia que él dictó en Salzburgo en 1962, ya próximo a su muerte. Voy a leer entre comillas. He presentado toda mi teoría de una norma fundamental como si fuera una norma que no es el sentido de un acto de voluntad, sino que es supuesta por el pensamiento. Mire qué interesante esto. Mi teoría está presentada como una arquitectura donde concurre el pensamiento y la imaginación, pero que no se construye sobre la voluntad de las personas. Ahora debo lamentablemente aceptar que esta teoría no la puedo sostener, dice Kelsen en esa bella conferencia de Salzburgo de 1962. Repito, esta teoría no la puedo sostener y debo renunciar a ella. ¿Me pueden creer que no es para mí fácil renunciar a una teoría que he representado por decenios? He renunciado a ella con el convencimiento de que un deber que tiene que ser, de un deber que tiene que ser el correlato entre el querer y la voluntad. Con ese pronunciamiento, Hans Kelsen tuvo la gallardía, el valor de reconocer que la teoría que había defendido durante décadas era errónea, como se deriva de la cita reseñada. La norma fundamental es fruto del querer y tendría contenido material que corresponde con la democracia y los derechos humanos. Esto no puede ser simplemente una entelequia, no puede ser simplemente una construcción de la imaginación. Esto está hecho para hombres, esto está hecho para seres humanos, esto está hecho teniendo en cuenta que el ser humano, como alguna vez lo decía justamente Calamandrei, no es el cero del universo, es el todo del universo. Total que lo que reconoce Kelsen como una especie de déficit en su teoría es simplemente la construcción fundada meramente
en la arquitectura del pensamiento, sin tener en cuenta que esto, lo que llamamos democracia, gravita precisamente sobre la voluntad de las personas. En esta intervención pretendo brevemente señalar sus contenidos mínimos, estoy hablando de la regla fundamental, bajo la perspectiva teórica de un nuevo constitucionalismo y los riesgos a los que estos elementos se encuentran sujetos justamente en un fenómeno como el que hoy nos ocupa, que llamamos pandemia del COVID-19. Veamos. Democracia constitucional. En la teoría pura de 1932, Hans Kelsen entendía la democracia como un conjunto mínimo de reglas procedimentales que regulaban la competencia entre partidos, escenario en que la minoría de hoy podría convertirse en mayoría de mañana. Dicha concepción se va a robustecer en el nuevo constitucionalismo derivado de la relación entre, en ese entonces, entre qué podría entenderse por constitución y su contenido democracia. Pero aquí viene la regla fundamental. ¿Qué es la regla fundamental? Aquí mandan las mayorías. Y las minorías a lo único que pueden aspirar es a convertirse mañana en mayorías. Cuando se conviertan en mayorías tendrán la misma regla de juego. Nada más parecido al despotismo. Para mí, y lo he sostenido en varias oportunidades y gravita en sentencias o en salvamentos de voto, es el que la democracia se legitima por el respeto a las minorías. Democracia que no respeta a las minorías, democracia que no dignifica a las minorías, no es democracia. De acuerdo con Michelangelo Bovero, ese vínculo tiene un carácter simbiótico. Estoy hablando de democracia, constitución. Toda vez que cada noción es indispensable para mantener la existencia y la salud de la otra. Esas figuras concurren de manera independiente para conformar una amalgama que constituye la democracia constitucional. Aisladamente, la Constitución y la democracia tienen las mismas finalidades, pues intentan prefigurar los siguientes aspectos. 1. Las pautas para vivir en comunidad y resolver los desacuerdos que surgen del seno de la misma. 2. Las reglas que procuran salvaguardar a los ciudadanos del abuso de poder, venga de donde proviniere. Y más, la Constitución evoca una forma de Estado que niega la arbitrariedad, una forma de Estado que niega el absolutismo, mientras la democracia entraña una forma de gobierno que pretende limitar el despotismo de la mayoría y alcanzar decisiones colectivas con el mayor nivel de consenso. La democracia constitucional establece estándares que la particularizan. Esos parámetros se hallan fuera de la disposición de las autoridades y de las mayorías democráticas. O sea que comportan como un coto vedado las reglas mordaza que llamaba el juez Holmes. Esos elementos son, 1, los presupuestos y las precondiciones de la democracia. Algunos derechos fundamentales, nada menos ni nada más que como las libertades de pensamiento, de reunión, de asociación, los derechos a la educación, a la subsistencia, así como la separación real y no meramente aparente de la división de poderes. Segundo, las reglas de juego que identifican las condiciones de la democracia. Advierto que la regla de protección de las minorías o fuerzas de oposición es una metaregla que impone el deber a los actores sociales y políticos de respetar entonces estas precondiciones de la democracia y las reglas en juego. Pero sobre esa base, sobre ese presupuesto, estoy aquí haciendo una reminiscencia del filósofo Norberto Bobbio, estoy pensando en Bovero. En las últimas 3 décadas, la democracia se ha complementado con la apertura de espacios de participación. Digamos que hemos aireado la democracia en la comunidad y con la cualificación de la forma que se construye en torno a un consenso. Al respecto, acude a la deliberación, la cual concibe la democracia como un procedimiento de decisiones y de argumentación. De un lado se defiende el principio mayoritario, de otro lado la argumentación como forma del discurso público necesario en la que todos los implicados discuten sobre la solución correcta. Alexis, Esther, Martí.
A estas alturas de mi exposición se puede inferir que este fenómeno, o binomio mejor, constitución-democracia, se complementa con un apartado que constituye el coto vedado de los estados donde todavía nos queda sedimento democrático, los derechos humanos. Estado donde haya que empezar a gritar, donde haya que pedir por un respeto a los derechos humanos, es un Estado que lamentablemente o está apenas en proceso de construcción o está en proceso de consolidación de un despotismo. Después de la mencionada conferencia de Kelsen de 1962, que repetimos, es la conferencia del Salzburgo, poco antes de su muerte, Kelsen reconoció en esa conferencia que los derechos humanos se convierten en condición de posibilidad del derecho. Óigame esta expresión, qué bella. Si no hay respeto a los derechos humanos, no se puede hablar de un sistema normativo con el nombre de derecho. Al ser un presupuesto a priori del mismo, bajo esa perspectiva, los derechos humanos no necesitarían justificación alguna. ¿Cómo vamos a justificar los derechos humanos? El intento, la importancia de los derechos humanos, el resultado de su inclusión en la norma básica o fundamental es apenas razón de ser de lo que significa en últimas lo más sólido y consistente de una democracia. El constitucionalismo de los derechos, esa visión se reforzó con la idea de que los derechos humanos son el fundamento de la legitimidad de la sociedad o de la asociación política y en consecuencia se erigen como límites del poder público. Esto de los derechos humanos y, digamos, de la especie como derechos fundamentales, no podemos olvidar los límites del poder público. Ese es el coto vedado al poder público. Basta para uno convencerse de este planteamiento leyendo serenamente a Bobbio, justamente en el espacio de lo que significan el acento que le hacen las libertades, o de Ferrajoli. Ferrajoli, una de sus bellas conferencias es precisamente en torno a qué entender por legitimación del poder. El poder, repito lo que comenzaba diciendo, no se legitima por la manera de cómo formalmente se construye. Es por ello entonces que si eso no es lo que formalmente se construye, sino lo que legitima el poder, porque claro, es muy fácil decir cómo se elige un presidente de la República, y es muy fácil decir cómo se elige un Congreso de la República, y cómo se elige un cuerpo de jueces en una nación. ¿Será eso legitimación? ¿Esa legitimación formal del poder será suficiente para uno decir que existe legitimidad en la democracia, que en últimas alienta la esperanza de un país? Pues no. La verdad es que leyendo uno sobre todo a Ferrajoli, termina concluyendo que lo único que legitima una autoridad es la defensa de los derechos fundamentales. Por ello, los ordenamientos jurídicos contemporáneos positivizan los derechos humanos y los positivizan justamente en el borde, o mejor, con una especie concreta denominada derechos fundamentales, que son derechos morales de índole universal, fundamental, abstracta y prioritaria, lo que se traduce en la inclusión de la pretensión de corrección y de criterios morales en el derecho al éxito, como él lo plantea. En este punto, bien podría uno pensar que este ideario, o mejor, que esta manera o esta visión de la legitimación en las democracias nos lleva a que haya también una evolución en los derechos fundamentales. Hoy habría que estar pensando si la verdad es o no un derecho fundamental. Voy detrás del alcance de la verdad como derecho fundamental. Hoy tiene estatus de derecho humano y como tiene estatus de derecho humano, rogamos, imploramos, pedimos que por favor nos acerquen a la verdad. ¿Pero por qué? La verdad debiera ser un derecho humano. La verdad es el gran bálsamo sobre el que se construye una sociedad. Ahora, pensemos en la pandemia. ¿Podrá uno empezar a decir justamente que la renta básica es un derecho humano? Hoy podría uno pensar que es un derecho humano, claro que sí. ¿Será un derecho fundamental la renta básica? Aquella persona a la que yo le dispongo, le decreto un aislamiento, se lo decreto para que
muera en la soledad sin las mínimas condiciones de subsistencia? Y bueno, y la conexión a Internet. ¿Puedo yo fundamentar el aislamiento en simplemente el analfabetismo virtual? ¿Puedo yo decir que está bien un país en sus derechos fundamentales cuando, como en el caso nuestro, el 53% tiene acceso a Internet y el 47% no tiene acceso a Internet? Ahí están los retos. Estos son los retos de la democracia, persiguiendo la dignificación del hombre. Pues bien, el reconocimiento constitucional de los derechos humanos permite atribuir entonces exigencias al ordenamiento jurídico y se sustentan en reconocer a la persona, primero, como digna y segundo, con una vida además autónoma, una vida no dependiente para justamente validar la dignidad. A su vez, autores como Bobbio reconocen una relación intrínseca entre los derechos humanos y la democracia. Los derechos humanos, la democracia y la paz son tres momentos necesarios del movimiento histórico indispensables para andar en una sociedad plural. Sin ello, ¿qué sociedad plural puedo yo tener? ¿Qué sociedad de respeto puedo yo tener? Eso es lo que significa, de alguna manera, el salto que como los canguros hacen los pueblos en búsqueda de la felicidad. De ahí que sin derechos humanos reconocidos y efectivamente protegidos, no hay democracia. Y sin democracia, no hay condiciones mínimas para la resolución pacífica de los conflictos que surgen entre los individuos, entre los grupos y entre los grandes grupos que son los estados. La democracia es la sociedad de los ciudadanos y los sujetos se convierten en ciudadanos cuando se les reconocen los derechos fundamentales. Más que ciudadanos, yo estoy aquí trayendo, entre comillas, a Lexi, más que los ciudadanos, las personas. En efecto, los derechos son el centro de la teoría política de la democracia, a la par que las constituciones sirven para asegurar esas potestades subjetivas a todas las personas. Vuelvo a Ferrajoli. Son identificados como las leyes en favor de los más débiles. Otra vez Ferrajoli. Inclusive los derechos fungen como cartas de defensa de las personas en contra de las mayorías o del Estado, según lo indicaba el mismo Dworkin. Me queda señalar que este constitucionalismo de los derechos intenta ampliar la eficacia de estos más allá de la noción de Estado. De hecho, procura analizar espacios nacionales y cosmopolitas donde se rijan los derechos fundamentales y humanos. Ustedes ven como muchas veces tenemos más nación que Estado y tenemos muchas veces más Estado que gobierno. Esto es una cosa que se ha repetido en muchas oportunidades y cuando les digo más nación que Estado, es una nación expectante, es una nación necesitada de que se le tienda la mano, de que se haga el reconocimiento que Hegel viene justamente diseñando y reclamando desde mucho tiempo atrás en la filosofía. Las grandes marchas sociales, las grandes convulsiones sociales no son más que la lucha por el reconocimiento. Cuando empiezo yo a abandonar al hombre en su inmensa dimensión de dignidad y en su inmensa grandeza como ser activo en una democracia, en ese momento se empiezan a desmoronar las organizaciones sociales y se empieza a desmoronar la democracia. Tratemos un punto para concluir, la incertidumbre en el contexto del COVID-19. Los criterios expuestos sobre la norma fundamental en el nuevo constitucionalismo están justamente anclados en la incertidumbre. Muchas de las certezas del constitucionalismo de hoy se encuentran en crisis, en absoluta crisis. Las medidas implementadas para detener la pandemia implican abrazar los estados con la excepción. Y en ese concepto se facilita la concentración de poder en manos de los poderes ejecutivos y disminuye la posibilidad de control mismo. La noción moderna del constitucionalismo niega el absolutismo, la indivisibilidad del poder soberano, al igual que censura el ejercicio arbitrario del mismo. Y por eso la comunidad internacional, en cabeza de la ONU, ha invitado a los estados a evitar el abuso de las medidas de emergencia, de modo que signifiquen, de alguna manera,
restringir irrazonablemente los derechos humanos. Asimismo, la forma de contagio del COVID-19 que se propaga en medio de aglomeraciones de personas ha servido de fundamento para adoptar medidas sanitarias no farmacológicas de aislamiento o distanciamiento social. Lo anterior reduce los espacios de participación de las colectividades y de los órganos de representación. La imposibilidad de una vida cotidiana colectiva impacta de manera fuerte en los procesos democráticos y participativos. En ese contexto, se han restringido derechos que se consideraban intocables, como sucede con las libertades. Otros han sido interferidos de manera intensa, por ejemplo, la protesta y la asociación. También ha pasado factura las deudas que existen frente al cumplimiento de los derechos sociales a la hora de luchar contra el virus. Y ello ocurre con la salud, la educación, el acceso al trabajo, etc. En definitiva, vivimos una dinámica acelerada de transformación autocrática que es hostil a los derechos fundamentales y de manera general hostil a los derechos constitucionales. Sobre esto yo quiero de todas maneras reconocer que no se pueden suspender los derechos fundamentales, se pueden limitar, pero cuando yo limito derechos fundamentales, tengo que hacerlo de manera ponderada y proporcional frente a un fenómeno de emergencia como el que vivimos. Y ahí donde está esa línea roja que yo no debo pasar, porque esa línea roja es donde finalmente se torna el poder en abuso del poder. Decía la juez Ginsburg, que acaba de morir el viernes pasado y que hacía parte de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que un poder mirado siempre de los extremos es peligroso. Todos los poderes terminan siendo peligrosos cuando uno los mira desde los extremos. A pesar de esa situación, considero que debe insistirse en la defensa y garantía de la democracia constitucional y de la eficacia de los derechos humanos. En particular, asegurar la libertad de opinión, la libertad de información, dado que son indispensables para que la ciudadanía participe en el control del ejercicio del poder político. El fundamento de la democracia radica en la libertad que tiene el individuo de construir una opinión propia, sin injerencia a otras personas o grupos. Ello apareja los derechos a la libertad y al pluralismo de información, así como el pluralismo de posiciones viables de poder. También es relevante proteger los derechos sociales y la igualdad material, mandatos indispensables para superar la crisis originada por la pandemia. Las herramientas para garantizar el pacto constitucional y recobrar esas certezas pasan por profundizar la participación ciudadana y ampliar los controles al Ejecutivo para garantizar los derechos fundamentales, verbigracia, proteger y promover los derechos de la oposición. En este punto, encuentro que la jurisdicción constitucional puede jugar un rol fundamental. Sin embargo, los tribunales constitucionales deben superar esa visión inicial de Kelsen, la que comentaba justamente al iniciar estas reflexiones, que los restringía simplemente a garantizar reglas de juego consagradas en la Constitución, al fungir como legislador negativo. La nueva realidad requiere de un juez comprometido a materializar la democracia y los derechos fundamentales para evitar el riesgo de paternalismo incompatible con la autodeterminación democrática. La jurisdicción constitucional puede concebirse como la representación argumentativa de los ciudadanos en pro de la observancia de los dos elementos referidos. Otra vez Alexi, otra vez Ferraioli. Solo propongo algunas medidas para impedir que el Estado constitucional de derecho se convierta en un fascistoide histérico de higiene, como denominó el constitucionalismo alemán Michael Heining. Varios de los ejes de este Congreso tienen la finalidad de discutir y debatir sobre estos aspectos, pues pretende defender un constitucionalismo a través de los derechos y desde la experiencia colombiana. Se trata de evitar que el Estado constitucional sea otra víctima del COVID-19. A mi juicio, el antídoto está en la defensa de la democracia constitucional, la garantía de los derechos humanos, es decir, una norma fundamental reconfigurada y más cercana al Kelsen de la Conferencia de Salzburgo de 1962. Espero haber cumplido con el encargo
de esta bella casa de estudios a la que me unen, repito, no solamente los sentimientos, sino la construcción ideológica desde que empezó hablando de una sociedad mucho más abierta. A todos, mil disculpas por mis impertinencias y muchas gracias, muchísimas gracias por su tolerancia. Así terminaba León de Grey, el bello León de Grey, sus recitales de poesía. Muchas gracias.